Cuenta regresiva. Hoy a las 12 de la noche vence el plazo para el pago del impuesto sobre la renta. Por la paz y la vida, familiares y amigos de nuestra compañera Adriana Urquiola marcharon para honrar su memoria. Medida anti-guarimba. Remoción de barricadas dejó heridos y detenidos. Petición. Foro Penal solicita que el Vaticano sea mediador en Venezuela. Apertura en Cuba. Gobierno busca atraer capital extranjero. Búsqueda incansable. Aún no encuentran rastros del avión de Malasia Airlines. Atrapado y sin salida. Capturan a uno de los principales testaferros del Loco Barrera. Por el pase a la final, Venezuela se mide a Japón en semifinal del Mundial Femenino. Circo Popolis llega a Caracas. Cirque Lois se presentará por primera vez en Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, como siempre, sean bienvenidos. Muy buenas tardes tengan todos, gracias por su compañía. Ya estamos listos en nombre de todo el equipo de Noticiero Venevisión. Eduardo Rodríguez Yoliti y esta servidora Endrina Yepes con todas las informaciones y comenzamos de inmediato. Este domingo, familiares y amigos de nuestra compañera Adriana Urquiola marcharon en Los Teques para honrar su memoria. La caminata en nombre de la paz y la vida inició desde las inmediaciones de la Unidad Educativa Especial Bolivariana Los Teques, ubicada en la urbanización Simón Bolívar, hasta el Jardín Terapéutico de la capital mirandina. Alex Ruiz, esposo de Urquiola, destacó la dedicación y labor que hizo en vida Adriana por la comunidad con discapacidad auditiva. Envió un mensaje de paz al país. Lo que estamos viendo aquí es un grupo de personas que la amaban y la van a recordar como ella era. Y el mensaje que ella nos está transmitiendo ahorita es muy claro: amor y paz para todos nosotros. No importa si tienes mucho o poco, no importa de dónde vengas, siempre tenemos que estar unidos para buscar la felicidad, la tranquilidad y la paz. En el lugar se rindió un homenaje cultural y se entonaron cantos y oraciones en su memoria. Claudia Jaimes, amigas de Adriana, hizo un llamado a los venezolanos a dejar de lado la violencia. El llamado es a la paz, al amor, y que lejos de que cada una de las personas que está en su hogar pensando en Adriana y en su bebé Alex Adrián sienta rabia, rencor, todos esos demonios que nosotros podemos tener dentro de nuestro corazón, los sustituyamos por la semilla del amor. En Táchira, la remoción de barricadas por parte de la policía y la Guardia Nacional dejó un saldo de 11 personas detenidas y 3 heridos. Javier Faría, vía telefónica, nos amplía. Sí, gracias. En efecto, los hechos ocurrieron en la avenida Carabobo de San Cristóbal, donde grupos antimotín de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana hicieron frente al grupo de encapuchados que mantenían el paso interrumpido en esa zona por más de 45 días continuos. La situación ameritó el uso de la fuerza para poder ingresar las tanquetas y camiones recolectores para cargar con las toneladas de desechos esparcidos en ese lugar. Hoy el gobernador del estado, José Bielma Mora, dijo que mantendrá la custodia policial y militar en los sectores donde se han generado las protestas. Asimismo informó que continúan las investigaciones para detener a las personas responsables de las edificaciones públicas que resultaron calcinadas durante el mes de marzo. Hoy fue restablecido el paso, salió el transporte público a trabajar y también se incrementaron las actividades en los planteles educativos. Es el reporte que podemos ofrecer a esta hora en Táchira. Regresamos con ustedes a Caracas. Gracias, Javier. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lamentó la muerte de 2 hombres durante las manifestaciones en los estados Zulia y Táchira. Dijo que la oposición venezolana no se pronuncia sobre estos hechos de violencia. Desde el Palacio de Miraflores, lugar al que llegó la marcha ecosocialista por la paz y la vida en rechazo a los daños ambientales, el jefe de Estado ordenó investigar y capturar a los autores que talaron y quemaron árboles. Denunció que la oposición no se manifiesta por las muertes generadas en las protestas. ¿Quién responde por esos muchachos muertos?
quien da la cara desde la oposición por la muerte de jóvenes venezolanos. Esos son cobardes que no dan la cara y se esconden. Por eso es que este pueblo hoy por hoy rechaza tanto a la cobardía de los dirigentes de la oposición que no son capaces de dar la cara por los muchachos que ellos mandan a la calle. El mandatario solicitó a la Fiscalía actuar contra el concejal de San Cristóbal, Omar Busto, presuntamente vinculado con la muerte de un hombre en Táchira. Los equipos de rescate continúan la búsqueda del avión de Malaysia Airlines tras el avistamiento fallido de varios objetos naranjas en el Océano Índico que fueron identificados como herramientas para la pesca. La Autoridad de Seguridad Marítima australiana afirmó que los objetos recuperados en el sur del Océano Índico no corresponden a la aeronave desaparecida. 6 países están colaborando en la búsqueda del Boeing 777 del desaparecido el pasado 8 de marzo. Hasta 20 aeronaves y barcos rastrean el sur del Océano Índico en busca de los restos. Mientras tanto, familiares de los pasajeros realizan vigilias en espera de un milagro. En Estados Unidos, las autoridades elevaron a 21 el número de fallecidos en el deslave registrado hace más de una semana en la ciudad de Owensville, en Washington. Este lunes, los equipos de rescate localizaron 4 cadáveres en la zona del siniestro, aunque no pudieron recuperarlos por la inestabilidad del terreno. Al menos 30 personas continúan desaparecidas y 50 casas fueron destruidas por el deslizamiento de tierra, producto de las fuertes lluvias. El gobierno local cree que la causa principal del desastre fue la tala masiva de árboles que sujetaban todo el terreno. Amigos, nuestra primera pausa y al regreso, Dama de Hierro, la torre más famosa del mundo, recibe un refrescamiento para celebrar 125 años. La oposición venezolana marchó este sábado hasta la dirección ejecutiva de la magistratura en Chacao. José Leonardo Nava con la información. Con el propósito de exigir la liberación de los detenidos en las recientes protestas, la sociedad civil, líderes de partidos políticos y el movimiento estudiantil se concentraron desde las 10 de la mañana de este sábado en la estación del metro Los Cortijos para marchar por toda la avenida Francisco de Miranda hasta llegar a la magistratura. Y es insólito que mantengan preso a Leopoldo López, que mantengan preso a Enzo Escarano, que mantengan preso al alcalde Ceballos y que estén hablando de nuevas elecciones en San Diego y en San Cristóbal, cuando mal se puede hablar de nuevas elecciones, cuando hay alcaldes, existen alcaldes soberanamente electos por sus respectivos pueblos. Nosotros no nos vamos a ir de las calles de nuestro país. Es un derecho constitucional y lo ejercemos con mucha responsabilidad, con mucha disciplina y con mucho amor por nuestra patria. También desde la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes y Plaza Las Américas en Baruta salieron manifestantes quienes al llegar a la magistratura entonaron las notas del himno nacional. Con pancartas en mano gritaron algunas consignas en las que pidieron el cese a la represión. El movimiento estudiantil y los distintos sectores que adversan al gobierno nacional asegura que se mantendrán en las calles manifestando su descontento. Para este martes tienen previsto marchar hasta la Asamblea Nacional en respaldo a María Corina Machado. José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. La ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, hizo un llamado al pueblo venezolano a la paz tras los hechos violentos generados en todo el país. Durante una visita realizada al estado Táchira para verificar los daños ocurridos en esa entidad, Meléndez rechazó que se esté acusando a la Fuerza Armada Nacional de represora. Hicieron ver a nivel mundial de que nosotros estábamos reprimiendo al pueblo. Nosotros salimos en defensa de nuestro pueblo y lamentamos todas las muertes, porque son venezolanos y venezolanas. Lamentamos todos los heridos, venezolanos y venezolanas. Nosotros queremos la paz. La ministra instó al cese de la violencia, asegurando que si existen errores, se van a corregir. Anunció que en los próximos días el presidente de la República, Nicolás Maduro, visitará la entidad tachirense para felicitar la labor de la Guardia Nacional Bolivariana. Representantes del Foro Penal consignaron un documento ante la Nunciatura Apostólica para solicitar que el Vaticano sea mediador en la crisis que consideran atraviesa el país. Victoria Joseph nos cuenta más. Victoria, buenas tardes. Sí,
Sí, así es, gracias, muy buenas tardes. Alfredo Romero, el director del Foro Penal, presentó ante la Nunciatura Apostólica el mismo documento que le fue entregado a la comisión de UNASUR que estuvo en Caracas en días pasados. Esto para pedir la intervención de la Iglesia y una mesa de diálogo para afrontar el problema que atraviesa el país. A su juicio, los derechos humanos no se negocian. Según cifras del Foro Penal, se han producido más de 2.000 detenciones durante las manifestaciones de los últimos días en Venezuela. De las cuales 1.700 son solo estudiantes, pues no, que han sido detenidos y que tienen procesos como tal judiciales. Son más de 85, ya pasamos a los 87 privados de libertad, quiere decir personas que están presas pues tras las rejas en virtud del proceso que se ha existido judicial contra manifestantes. En lo que respecta a los casos de tortura y tratos crueles verificados por el Foro Penal venezolano, son 59 casos que hemos verificado, pero son múltiples las denuncias de tratos crueles. Les podría decir que en denuncias son más de 500 que hemos recibido de tratos crueles. A juicio de Alfredo Romero, el tema de la represión en Venezuela es alarmante. Según sus cifras, 35 personas han sido detenidas diariamente en varios estados del país durante las manifestaciones. Es la información que tenemos a esta hora y con ella retornamos al Paz al Estudio. Gracias, Victoria. Hoy vence el plazo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Vamos a hacer un contacto en vivo y directo con nuestra compañera Liz Flores. Ella se encuentra en la sede del CENIAT de Mata de Coco y desde allí nos amplía toda la información. Muy buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Indrina. Les puedo informar que a esta hora ya está declarando José David Cabello, superintendente nacional aduanero y tributario, quien está presentando el balance de recaudación del impuesto sobre la renta. Hasta ahora escuchemos sus palabras. De sus pagos de impuestos sobre la renta, por ejemplo, tenemos cifras muy positivas. En el caso del número de declaraciones, hemos superado casi por 700.000 declaraciones más comparados con el año 2013. Estamos hablando cercana a las 3 millones de declaraciones. Eso habla no solamente que acabamos con la campaña de la bendita guarimba tributaria, sino que la gente ha tenido conciencia y sabe que la única manera de que este país crezca, avance y camine como tiene que caminar es precisamente pagando sus impuestos. Hoy, bueno, tenemos una jornada muy bonita atendiendo en todos los puntos del país a las personas que, bueno, por alguna otra razón han dejado esto para última hora. Es una costumbre pues que nosotros estemos dispuestos a trabajar. Hay más de 11.500 funcionarios dispuestos y a lo largo y ancho de todo el país en estas mismas jornadas, como ustedes lo ven aquí precisamente en este punto en Mata de Coco. En cuanto a las metas establecidas, mira, solamente en materia de impuestos sobre la renta en este primer trimestre, la meta está cercana a las 24.2 millardos de bolívares fuertes. Bueno, ya nosotros le podemos anunciar al país que estamos por encima de los 31.7, lo que nos da aproximadamente ya unos 7.500 millardos por encima de lo establecido a esta hora, faltándonos hoy todo el día para que la gente siga y continúe pagando el impuesto sobre la renta. En cuanto a la meta trimestral, que eso incluye no solamente impuestos sobre la renta, incluye IVA, incluye aranceles, incluye otras rentas, ya nosotros la hemos superado aproximadamente, vamos a tener un superávit cercano a los 16, 17 mil millones de bolívares, porque ya a esta hora tenemos 15 mil millones. Eso habla muy bien de cómo el pueblo venezolano pues ha acogido este llamado del gobierno bolivariano y revolucionario y cómo la conciencia de patria, que sabe que la única manera de que las cosas avancen, de que las inversiones en salud, de que las inversiones en infraestructura, de que las inversiones en educación caminen es precisamente cancelando y pagando sus impuestos. Yo hago un llamado a todas las personas que todavía no han hecho su declaración, que vengan y hagan su declaración. Es muy rápido. En algunos momentos, es bueno aclararlo, se satura la página porque entran por minuto aproximadamente unos 20.000, 25.000 personas, pero sin embargo hay un gran equipo tecnológico que garantiza que no se va a caer la página, que está funcionando sin ningún tipo de inconveniente. A lo mejor se retarda un poquito más o un poco más comparado a cuando está con menos usuarios, ¿no? Pero estamos declarando. Siempre ha habido un tema con el de los pensionados. Yo he aclarado muy bien el tema de los pensionados y he dicho claramente que las pensiones están totalmente exoneradas de pagar impuestos. La persona, el pensionado que no quiera declarar, que no lo haga, no está obligado, no es necesario venir a hacer una cola como pensionado y hacer el pago. Ahora, otra cosa es las pensiones que son las que están exoneradas, pero si esa persona que es pensionada realiza otra actividad distinta y obtiene un ingreso distinto a la pensión, bueno, sí tiene que declararlo como toda persona activa dentro de lo que es la actividad económica del país. Han querido confundir, inclusive han dicho que el pensionado que no declare
le van a eliminar las pensiones. Eso es totalmente falso, es mentira, es la campaña, pues es la guarimba tributaria de la que yo hablaba y de la que hicieron eco, bueno, todas las redes sociales, que por cierto mantengo y afirmo lo que ha dicho William Castillo, presidente de Conatel, que en algunos casos se convierten en redes de terrorismo. Bueno, yo le hago un llamado a todas aquellas personas que no han declarado aún que vengan acá, que aquí en el Señal los esperamos con las puertas abiertas y con orientación en cualquier detalle que ellos necesiten en materia de pago de impuestos sobre la renta. ¿Quiénes deben cancelar el impuesto sobre la renta? ¿Hasta qué monto de ingresos deben declarar las personas? Mira, ahí la información y el Código Orgánico Tributario es muy claro. Las personas que deben declarar son todas aquellas personas que tengan alguna actividad económica. Ahora, ¿quiénes deben pagar? Bueno, los que superen, en el caso de los trabajadores dependientes, las 1.000 unidades tributarias. En aquellos casos de trabajadores independientes que superen las 1.500 unidades tributarias de ingresos brutos, también deben hacer su declaración de impuestos sobre la renta y su correspondiente pago. Los que estén por debajo de eso pueden declarar, pero no deben hacer ningún pago porque el sistema precisamente le va a sacar pago cero. Las personas jurídicas, todas las personas jurídicas deben hacer su declaración de pago de impuestos sobre la renta y deben pagar el impuesto correspondiente por la ganancia obtenida durante el año fiscal correspondiente donde laboraron, las que cierran el 31/12. Así que nosotros estamos aquí bien claros y esta información que yo estoy dando la conoce a la perfección cualquier funcionario del SENIAC y está en posibilidad de declarar cualquier duda que tenga cualquier contribuyente. Superintendente, con ciudadanos con el tema de la declaración, como todos declaran, aunque no... Y bien, amigos, escucharon entonces ustedes las declaraciones de José David Cabello, Superintendente Nacional Aduanero y Tributario. Han escuchado 165 sedes del CENIAT, están facilitando lo que es la declaración y pago del impuesto por parte de todos los ciudadanos. Hoy van a trabajar hasta las 12 de la noche. Quienes no cancelen sus impuestos o hagan o suministren información falsa al CENIAT serán castigados con el cobro de multas. Las multas van desde 500.000 hasta 5.503 millones de bolívares. La información que les tenemos hasta esta hora. Sigan con nosotros. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Liz, por este oportuno contacto. Seguimos. El presidente de Corpo Miranda, Elías Jaue, exhortó a los dirigentes de la oposición venezolana a deslindarse de la violencia para avanzar en los compromisos asumidos con los cancilleres de la UNASUR. Durante la rehabilitación del tramo Yare-Ocumare en los valles del Tuy, Estado Miranda, Jaue instó a la oposición a desmarcarse de la violencia y a dialogar con el gobierno nacional. Un conjunto de compromisos como a deponer la violencia, a sentarse a hablar con el presidente, con un testigo, como ellos lo solicitaron, a que cumplan con valentía, se deslinden absolutamente de las acciones violentas de los grupos minoritarios que ellos dicen que son que no responden a su línea, bueno, que los condenen firmemente. Indicó que existe un compromiso social con el pueblo mirandino. Informó que cuentan con los recursos del Consejo Federal de Gobierno para la ejecución de obras que serán ejecutadas por las alcaldías y el Poder Popular. 2 heridos, un vehículo de la Guardia Nacional parcialmente quemado y cuantiosas pérdidas materiales dejaron los disturbios registrados la noche de este domingo en la calle Hélice de Chacao, aquí en Caracas. A lo largo de la vía quedaron los rastros del enfrentamiento que protagonizaron funcionarios de la fuerza pública y un grupo de encapuchados. Algunos locales comerciales sufrieron daños, objetos contundentes fueron lanzados contra los ventanales. La gran cantidad de gases utilizados para dispersar a los manifestantes dejó a una persona afectada y otra resultó herida por el impacto de perdigones. También un vehículo tipo ballena de la Guardia Nacional fue parcialmente quemado con una bomba Molotov. Actualmente continúa el efecto de los gases a lo largo del paseo Uslar Pietri por la acumulación de gases tóxicos. Cuadrillas de mantenimiento de la alcaldía de Chacao se encuentran desplegadas en la zona retirando los escombros. Amigos, otra pausa. Al regreso tendremos mucho más en Noticiero Venevisión. ...43 muertes violentas ocurrieron en Caracas durante el fin de semana. En la carretera Mamera, el Junquito, asesinaron de un disparo en la cara a un distribuidor de víveres. La víctima fue identificada como Marcos Brazón, de 35 años. En horas de la noche de este domingo, varios encapuchados ingresaron a su residencia ubicada en una zona rural de la carretera Mamera, el Junquito. Los delincuentes sometieron al hombre y a su esposa y robaron todas sus pertenencias. Antes de abandonar el lugar, los sujetos le dispararon a Marcos Brazón en la cara y le ocasionaron la muerte. Se conoció que la víctima trabajaba como chofer de una distribuidora de víveres.
En Zulia, 12 muertes violentas se registraron este fin de semana. Gustavo Velasco nos tiene el reporte. Carlos Plata, padre de Yorgelis Plata, de 15 años de edad, denunció que su hija falleció por mala praxis médica. Indica que no fue debidamente atendida. Yo le quiero hacer un llamado a los médicos que atienden en estos hospitales, porque están mandando a los pacientes con una pastillita y una inyección para su casa sin saber qué tienen. En la circunvalación 1 de Maracaibo fue arrollado Carlos Henao, de 22 años, un herrero. Salió de una fiesta a las 2 de la madrugada. También Harrison Leonardo Chacín, de 28 años, motorizado, iba a trabajar como vigilante a las 6:30 de la mañana cuando un carro le chocó, dejándolo sin vida. Empezó a trabajar de vigilante y era su segunda guardia y fue hasta la central. Cuando venía de regreso a ir al lugar donde tenían que presentar la guardia, un carro pasó y se tragó el par y le llegó y lo mató. En Zulia, este domingo, un grupo de delincuentes armados sometieron y robaron a 6 sacerdotes del Colegio San Vicente de Paúl en Maracaibo. Los 4 hombres violentaron la seguridad de la escuela y llegaron hasta la residencia de los padres paulistas, a quienes amordazaron. Robaron más de 9 millones de bolívares, dinero de las colectas de misa y celulares. Sobre este caso del robo del Colegio San Vicente de Paúl, las autoridades están haciendo las investigaciones respectivas para determinar la banda que operó y que presuntamente estaría ejecutando estas acciones en otros institutos y liceos acá en el estado. Es la información que manejamos a esta hora del mediodía. Gracias, Gustavo. Más allá de nuestras fronteras, el Parlamento de Cuba aprobó una nueva ley de inversión extranjera con la que el gobierno de Raúl Castro busca atraer capital para apuntalar sus reformas económicas. Según un borrador, el proyecto de ley ofrece ventajas tributarias a los inversionistas que coloquen su dinero en la isla, como una reducción a la mitad del impuesto a la ganancia y años de moratoria. La nueva legislación busca fortalecer las garantías jurídicas para atraer inversores a una de las economías más cerradas del mundo y fue aprobada por unanimidad en una sesión especial de la Asamblea presidida por Raúl. Este es un mensaje del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy nos visita un especialista en el derecho constitucional, el abogado Gustavo Tarre Briceño. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias, Eduardo. Varios temas en el interés de la opinión pública. Comencemos por el caso María Corina Machado, el anuncio hecho por el propio presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el sentido de que ella cesaría sus funciones, sería destituida de su rol como parlamentaria una vez que decidió ir hasta instancias de la OEA aceptando una responsabilidad en nombre del gobierno de Panamá. ¿Cuál es la lectura que usted le hace a este asunto? Bueno, hay algo que salta a la vista, Eduardo, y es que un diputado que es elegido por el pueblo difícilmente puede ser destituido por la directiva de la Asamblea. Ya eso suena raro, ¿no? ¿Cómo puede el presidente de la Asamblea decir fulano de tal dejó de ser diputado? Bueno, ahí hay algo que de entrada tiene ruido. Pero el presidente de la Asamblea fundamentó su decisión en 2 artículos de la Constitución y creo que vale la pena examinarlo para ver si realmente esos artículos son aplicables y producen las consecuencias que el diputado Cabello anunció. El primero de los artículos invocados por la directiva de la Asamblea para decir que María Corina Machado ya no es diputado es el 149. ¿Qué dice el artículo 149? Los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. Breve comentario sobre este artículo. Este artículo forma parte de la sección 3ª del capítulo correspondiente al poder público, que se refiere a la función pública. Y ese artículo está absolutamente limitado a los funcionarios de la administración pública. De hecho, si vemos todos los artículos que integran la sección que va del 144 al 149, observamos que rigen cómo ingresa un funcionario público, el régimen de concurso, el régimen de ascenso, el régimen de jubilación, todo el sistema que rige la función pública. La referencia a la ley que lo rige es al estatuto del funcionario público,
antes ley de carrera administrativa, es decir, esto no tiene que ver ni con los jueces, ni con los funcionarios del Poder Ciudadano, ni con los funcionarios del Poder Electoral, y mucho menos con el Poder Legislativo. En consecuencia, el artículo 149 no es aplicable. Ahí viene un primer, vamos a decir, error de la directiva de la Asamblea. Pero luego se invoca el artículo 191. El artículo 191 podría parecer más interesante. Dice así: los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva. Entonces, la pregunta que habría que hacer es si la diputada Machado aceptó un cargo. Y veamos qué fue lo que ocurrió y qué es lo que ha ocurrido en la OEA en diferentes oportunidades. Eso es muy importante. ¿Qué fue lo que aceptó? ¿Cuál es su rol? Y si hay algún tipo de precedente. Así es. ¿Qué fue lo que aceptó? Fue poder hablar desde la silla de Panamá ante la Organización de Estados Americanos y expresar criterios que no son los de la representación del gobierno de Venezuela. Esto ha ocurrido otras veces. El propio Panamá ya lo había hecho en la crisis nicaragüense, y antes de la caída de Somoza, etcétera, le había dado oportunidad a la oposición nicaragüense de expresarse en la OEA. Venezuela lo hizo en el año 2009, en el golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya, el propio embajador Roy Chatterton, y fíjense ustedes los problemas que tiene la doble moral o la doble visión del derecho, cedió la silla de Venezuela a quien había sido canciller del presidente Zelaya, una señora llamada Patricia Rodas. Esa señora habló desde la silla venezolana, nadie se opuso a que hablara y que la sesión fuera pública, y expuso el criterio del presidente derrocado. La pregunta es, ¿esa señora pasó a ser funcionario público venezolana? ¿Cobraba sueldo? ¿Estará todavía allí? ¿Habrá sido jubilada? Pues absolutamente no. Esa es una cosa absolutamente circunstancial, mucho más que un cargo, es una acreditación para poder hablar. Pero si vamos a la letra de la Constitución, recordamos lo que acabamos de leer ahorita. No pierden la investidura los diputados que acepten un cargo, a menos que ese cargo sea un cargo docente, académico, accidental o asistencial. Yo fui diputado durante 20 años y era profesor universitario, profesor a tiempo convencional, daba clase muy temprano en la mañana, y ese cargo estaba exceptuado cuando yo acepté ser profesor. Bueno, lo era desde antes de ser diputado, pero simultáneamente yo era profesor universitario y diputado del Congreso Nacional. Aquí está indicado que la docencia es una excepción. Cargos académicos, cargos asistenciales, es decir, un médico que ejerza sin que ello le quite el tiempo que requiere para ser diputado en un hospital. Y habla de los cargos accidentales. Fíjense cómo define el diccionario de la Real Academia la palabra accidental. Dice, primero, no esencial. Segundo, casual, contingente. Y tercero, dicho de un cargo que se desempeña con carácter provisional. ¿Cuánto tiempo duró María Corina Machado como representante de Panamá en la OEA? Unas horas. ¿Ella recibió un nombramiento formal? No. ¿Ella cobró sueldo por Panamá? No. Por lo pronto, la propia legislación panameña establece que para ser miembro del cuerpo diplomático panameño hay que ser panameño. Ella no lo es. Entonces, evidentemente no se trataba de un nombramiento. Ahora, doctor Tarre, después de este análisis jurídico, esta interpretación de derecho que usted ha hecho, vamos a los hechos. ¿Y qué es lo que ve ocurrir mañana una vez que María Corina Machado dice, sigo siendo diputada y voy a asistir a la sesión? Jurídicamente sigue siendo diputada y la única forma de impedir que ingrese es impedírselo por la fuerza, pues le pondrán una barrera de militares, de guardias nacionales para que no entre, pues evidentemente si eso se hace así no podrá entrar, pero se ha violado la Constitución. Pero quisiera explicar a los televidentes, Eduardo, ¿por qué existe esta disposición? ¿Por qué se establece que cuando un diputado acepta un cargo público pierde la investidura de diputado? Esto se remonta a mediados del siglo pasado, desde comienzos del siglo pasado. En los congresos de Gómez, de López Contreras y de Medina, se acostumbraba de que los funcionarios públicos renunciaban a la dirección de un ministerio, a un cargo, iban al Congreso
el Congreso sesionaba unos pocos meses al año, eran diputados y senadores, luego renunciaban a la condición de diputado y senador y volvían a ejercer el cargo público. Se decía que era un Congreso de empleados y evidentemente no había ninguna independencia del Poder Legislativo si los senadores y los diputados eran empleados de la administración pública. Y por eso se prohibió. Esa es la razón de ser de la norma, es la única razón de ser de la norma. Y la condición de diputado, en consecuencia, por el carácter democrático de la Constitución, se pierde por la vía de un referéndum revocatorio, cuando los electores que eligieron a María Corina Machado no estén de acuerdo con la forma como ella los representa, pues se recogen la firma y se hace un referéndum. También puede ocurrir que el mandato cese por muerte del diputado, porque culminen los 5 años del mandato, porque el diputado renuncie de manera expresa. Es decir, son diferentes causales y la última es que el diputado sea condenado en sentencia definitivamente firme por un tribunal de justicia. Es decir, un diputado mata a una persona y es condenado por homicidio y la sentencia es confirmada, pues evidentemente no puede seguir siendo diputado. Pero la democracia nos indica que quien pone el diputado es quien lo quita. Es decir, a María Corina lo puso el pueblo de Latillo, Baruta y Chacao y solamente la puede quitar esos electores, no la directiva de la Asamblea. Doctor Tarre, en provecho del tiempo vamos a pasar a otro tema igualmente interesante para la interpretación jurídica. El caso de los alcaldes de San Diego en Carabobo y de San Cristóbal en Táchira. Scarano y Ceballos han sido condenados. ¿Cuál es su lectura? Bueno, ¿qué ocurrió allí? Todos nosotros, Eduardo, y lo sabemos, tenemos derechos que la Constitución nos otorga. Uno de esos derechos es la libertad de tránsito. Yo tengo derecho a transitar de conformidad con la ley por el territorio nacional. Unos ciudadanos se presentaron al Tribunal Supremo y dijeron, miren, hay unos señores que colocan barricadas en las calles y no me dejan transitar, están violentando mi derecho. E introdujeron lo que se llama un recurso de amparo que existe precisamente para eso. Cuando uno le vulnera un derecho, uno recurre al tribunal para que el tribunal restablezca el derecho infringido. Bueno, el tribunal oyó a estos señores y emitió un mandamiento de amparo en el cual le ordenaba a los alcaldes de los municipios San Diego y San Cristóbal que removieran los obstáculos. A los 2 o 3 días, el tribunal se volvió a reunir y decidió que los alcaldes no habían acatado el mandamiento, no habían removido los obstáculos. Había que ver, en primer lugar, qué habían hecho esos alcaldes. En segundo lugar, si tenían la posibilidad de remover esos obstáculos. Pues uno se pregunta que eso se ha podido ser aplicado al alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, que no removió obstáculos que había en Caricuao, que ha habido en Catia, que ha habido en muchas urbanizaciones y barrios del oeste de Caracas, y él, pues nadie lo ha destituido. Entonces, ¿podían ellos remover esos obstáculos? Tiene la policía municipal la potestad y la dotación para remover esos obstáculos. Bueno, todas esas cosas había que considerarlas, pero vamos a suponer que efectivamente los alcaldes no acataron el mandamiento. ¿Qué había que hacer entonces? Había que acusarlos y solicitar que el Ministerio Público abriera una investigación para demostrar que esta gente había desacatado un mandato. Habría que ver si allí había delito o había falta, cuál es la pena. Y resulta que no. En vez de pedir que el Ministerio Público actuara para que luego un tribunal penal analizara si allí había delito, el Tribunal Supremo de Justicia procedió a condenarlos a una pena de prisión de casi 1 año a cada uno y además, algo absolutamente insólito, porque no tiene nada que ver con el caso, a destituirlos. Los alcaldes habían sido electos por 5 años, fueron condenados a una pena que no llega a 1 año. La gran pregunta es por qué, si eso es una falta absolutamente temporal, se la destituye y hay la pretensión ahora de realizar una nueva elección. Ya para finalizar, siempre en el campo del derecho, muchas denuncias, represión, torturas, los derechos humanos, según estas denuncias, vulnerados en este proceso de protestas. ¿Cuál es el gran desafío para los poderes instituidos, para las instituciones venezolanas en el esclarecimiento de lo que se denuncia? Miren, el esclarecimiento y en que se respeten esos derechos. Hay cosas que la gente tiende a olvidar. Si a mí me ponen preso, yo tengo derecho a comunicarme con mi familia, tengo derecho a estar asistido por un abogado. No me pueden dejar detenido indefinidamente. Es decir, hay unas garantías mínimas, que es lo que se llama el debido proceso, que deben serme respetadas. Hay una presunción de inocencia. Hasta que un tribunal no declare que yo soy culpable, yo soy inocente. No me pueden estar llamando asesino, ni guarimbero, ni insultando por los medios de comunicación.
muchísimo menos ser sometidos a tortura o a maltrato, y muchísimo menos pueden haber utilización de armas de fuego que han producido fallecimientos como lo que hemos visto en estas manifestaciones, en estos trastornos de orden público. Cuando una escopeta de perdigones que tiene que ser usada a gran distancia y usa unos perdigones de plástico con la intención de que no tenga efectos letales, se dispara a quemarropa, ya eso deja de ser una acción que busque restablecer el orden público para transformarse en un homicidio. Doctor Gustavo Tarre Briceño, gracias por esta visita. Siempre a la orden, Eduardo. Hasta pronto. Gustavo Tarre Briceño, abogado constitucionalista, hoy en entrevista a Venevisión. Quedamos con Endrina para la despedida. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan feliz tarde.